Gracias, Julio, por acompañarnos y ayudarnos un poco a entender esta problemática que lamentablemente todavía no ha calado lo suficiente en nosotros, es decir, en la opinión pública y en los poderes de decisión. Es decir, Belgrano decía que si una nación deja hacer por otra una navegación que le es propia, compromete el bienestar de su pueblo, ¿no? Y la soberanía. Lamentablemente esto lo venimos repitiendo hace muchos años, pero es como si estuviéramos arando en el mar. Hay un tema de mucha actualidad hoy que de alguna manera nos da la visión del problema que tenemos los argentinos. Usted va a ver que en épocas de cosecha los puertos de Rosario, los puertos de Buenos Aires, la zona, bueno, ahora La Plata, Buenos Aires, toda esta zona, lo que se llama Rosafé, pero también los puertos del sur, fundamentalmente Bahía Blanca, los caminos, las rutas, los accesos son intransitables por la cantidad de camiones que circulan. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, porque los 100 millones de toneladas que genera la Argentina se trae todo por camiones a estos puertos. Entonces, la carga que genera, por ejemplo, la provincia del Chaco, o la carga que genera la provincia de Misiones, se trae al puerto de Rosario. La carga que genera la provincia de Formosa, o la carga que genera la provincia de Santa Fe, la carga que generan todas las provincias del nordeste, se trae al puerto de Rosario o al puerto de San Lorenzo. Es decir, es como un gran embudo que viene todo a la misma región. Eso trae como consecuencia, además de la destrucción de la ruta, el encarecimiento tremendo del costo de flete. Y el costo del flete, hay que tener claro esto, incide en el precio del producto final. Por lo tanto, nuestro producto deja de ser o es competitivo en el exterior en función de ese costo de flete. Cuando hablamos de la competitividad, tendríamos que tener claro que lo primero que tenemos que resolver nosotros es una infraestructura de transporte que le dé absoluta rentabilidad a nuestro producto. En este sentido, por ejemplo, tenemos que corregir no solamente las políticas portuarias, sino las políticas de transporte, en especial el transporte fluvial. Yo decía el otro día justamente esto en la conferencia. Hace un tiempo atrás, la Argentina producía 20 millones de toneladas de carga. Hoy producimos 90 millones, pero tenemos la misma infraestructura de transporte, con un agravante, porque de la década del 80 a hoy nosotros destruimos la marina mercante fluvial y destruimos la marina mercante de mar. Es decir, todo aquello que antes bajaba por el río con una gran capacidad de transporte, hoy viene todo por camiones, además del crecimiento que hayamos tenido. Por eso es muy importante que entendamos que cuando hablamos de política de transporte, cuando hablamos de política de competitividad, apuntamos al corazón del problema, que es el transporte fluvial. En la medida que tengamos transporte fluvial, no solamente que vamos a descomprimir en gran medida toda esta situación de exceso de carga en las rutas nuestras, en la carga, en el transporte, sino que además vamos a generar una gran cantidad de fuentes de trabajo. Porque cuando hablamos de la flota fluvial, no hablamos simplemente de un barco. Y como yo digo siempre, este no es un problema simplemente de los marineros. Cuando hablamos de una flota fluvial, imagínense esto, los barcos nuestros que hoy se mueven en este río, gracias a la tecnología, a la modernidad, son barcos de 7 u 8 mil HP. Son buques cuyos motores, ¿no es cierto?, tienen esa potencia. Si yo tuviera que transportar nada más que el 30% de la carga que se movió por el río Paraná, por la hidrovía, el año pasado, que era más o menos de 20 millones de toneladas, que fue transportado casi en su totalidad por la bandera extranjera, si yo transportara más que ese 30%, necesitaría cerca de 200 remolcadores. Cada remolcador lleva 2 grandes motores, de 4.500 HP, de 4.000 HP. Quiere decir que yo, como país, si tengo una flota que cumplir con una flota de esta característica, necesitaría por lo menos 400 grandes motores para equipar esos barcos.
que esos motores no se fabrican ni en el país ni en la región. Se fabricaban antes, en Córdoba, la Fiat fabricaba grandes motores y acá estaba la fábrica MAN. Bueno, eso no está más. ¿Qué significa? Si yo tengo una política de desarrollo de nuestra marina mercante, que voy a poner en marcha también una gran fábrica de motores que pueda abastecer motores a la región, no solamente a la Argentina. Y cuando hablamos de motores de esa potencia, hablamos de mecánicos, ingenieros, industria de metalmecánica, todo un desarrollo, ¿no es cierto?, que lleva a sacar de la calle a los niní, aquellos que hoy tenemos ese 1.300.000 niní que hoy figuran en las estadísticas argentinas, que son aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. La solución para los problemas que tenemos sociales pasa por la fuente de trabajo. Y la solución de la fuente de trabajo pasa por la inversión en aquellos rubros que hoy tenemos nosotros. Argentina tiene la carga, tiene los ríos, tiene los puertos y tiene la tecnología. Tendríamos que invertir en eso y de esa manera sería mucho más barato solucionar el problema del congestionamiento de la ruta, muchísimo más barato que construir rutas nuevas. Julio, estamos para abastecer las plantas que arman, porque no se fabrica nada en Tierra del Fuego, se arman de aquellos productos que se importan. Una cosa bastante rara. Se va por camión, 3.000 kilómetros por camión. ¿Por qué? Porque no tenemos una flota de cabotaje. Pero además, cuando decimos esto, no estamos en contra del camión. El camión tiene que hacer el trayecto de 400 kilómetros, de la chacra o de la empresa al puerto. A partir de ahí, se tiene que distribuir entre el ferrocarril y el transporte por agua. Ahora, una barcaza, yo no sé si tenés el número, ¿cuántos camiones equivalen? Yo te voy a decir, yo tengo los números. Para bajar 1 millón de toneladas de carga, nosotros necesitamos 44.500 camiones. 1 millón de toneladas de carga. Y necesitamos 25 convoyes de empuje. Ahora, en la hidrovía se movió el año pasado 20 millones de toneladas de carga. Entonces acá, de ninguna manera se puede plantear si el camión es o no competitivo, porque la realidad es que es imposible, desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, mover esa cantidad de carga, transportar económicamente esa cantidad de carga por sistema de camión. Por eso, este no es un conflicto de ninguna manera, como algunos pretenden imponerlo, entre camiones y flota. No existe eso. No. Es más negocio para el camionero hacer viajes cortos, que tiene menos desgaste su camión, y que al girar más rápidamente el camión factura mejor, o sea, del puerto al campo, del campo al puerto, que tomar la carga 3 o 4.000 kilómetros y transportarla al punto de destino. Julio duerme en su casa, haciendo esa rotación, duerme en su casa. Es una forma de decir, quizás haya que pasar algunas noches afuera, pero no la cantidad de noches para llevar una carga en un camión. Exactamente. Ahora, el otro tema que hay que ver acá también es el siguiente. Los puertos del interior, fíjense lo que pasa en la Argentina. Usted supera el puerto de Santa Fe, los puertos de Paraná están muertos, el puerto de Reconquista está muerto, el puerto de Bellavista está muerto, el puerto de Goya está muerto, el puerto de La Paz está muerto. El único puerto que encuentra después de toda esta recorrida que todavía tiene un funcionamiento es el puerto de Resistencia de Barranquera, en el Chaco. El puerto de Corrientes está por ahí nomás. Después, a partir de ahí, en toda la línea completa del Alto Paraná, hasta 3 fronteras, que son como 2.000 kilómetros más de río, no hay un solo puerto argentino que opere. En la vereda de enfrente, en la costa de enfrente, toda la línea de la costa paraguaya, hay muchísimos cargaderos y silos que sacan la carga de Paraguay. Es decir, lo único que no utilizan el transporte fluvial somos nosotros los argentinos, y somos los que más litoral, marítimo y fluvial tenemos. Pero no solamente, sino el que produce la carga. Porque además la mayor producción de carga es argentina. Y no se transporta ni una tonelada con un buque de bandera argentina.
el 100% de la carga de los 100 millones estos que genera Argentina salen buques extranjeros. Ahora, ¿tenés idea de cuántos millones de dólares significan fletes? Y 50.000 millones de dólares por año en concepto de flete. 50 millones de dólares por año, 5.000 millones de dólares por año en concepto de flete, más o menos. 5.000 millones de dólares por año. ¿Cuánto tenemos que exportar en productos para llegar a exportar 5.000 millones? Pero no solamente eso, el tema es que la Argentina, mire cómo es el negocio acá, cómo estamos nosotros mal. La Argentina invierte en su río y en su hidrovía con impuestos. 800 millones de dólares aproximadamente de Santa Fe al sur, desde que se dio la concesión, y este año y el año pasado 111 millones de dólares de Santa Fe al norte para el dragado y balizamiento de estos ríos, sistema de contrasito, las políticas necesarias para la seguridad de la navegación. Muy bien, la pagamos con nuestro impuesto. Ahora, nosotros pagamos plata acá y después pagamos además el flete, porque el transporte lo hace la bandera extranjera. Así es, asfaltamos el camino para que los negocios lo hagan los países limítrofes o la bandera extranjera. Ahora, ¿cómo se soluciona este problema? Nosotros caracterizamos la crisis, pero también estamos proponiendo la solución. Hay que tener claro que la solución pasa por la voluntad política de un gobierno. Esto no es una decisión de algún empresario o de algún dirigente sindical o inclusive de algún funcionario de un estamento bajo. Esta es una decisión de una política de gobierno, es la decisión de una presidenta, de un presidente que quiere llevar adelante el desarrollo de un país. Así que necesitamos para esto una ley. La Argentina, a pesar de tener el enorme litoral marítimo y fluvial, no tiene ley de marina mercante. Hoy, gracias a todo un trabajo que venimos haciendo, hay gestiones, tenemos que reconocer que hemos avanzado un pasito. ¿Por qué? Porque la última conferencia que hicimos fue interesante porque estuvo presente el secretario de Vías Navegables, el secretario de Vías Navegables, el ingeniero Horacio Tetamanti, estuvo también el capitán Borrelli, que es otro de los funcionarios de alto rango que tiene el gobierno en el área. Estuvieron presentes armadores, y estuvieron presentes presidentes de astilleros, y presente digo... Cuando digo presente, digo que expusieron su posición, y también estuvieron presentes algunos funcionarios del gobierno de la ciudad, estuvo presente algunos diputados y estuvo presente el movimiento obrero organizado a través de la FEPINRA. Es decir, eso era un foro de todos aquellos que tienen real participación en la toma de decisiones y en la solución de este problema. Eso fue un paso importante. Otro paso importante que nosotros vemos es que hay algunos diputados, quizás, como usted dijo hoy, que, bueno, empiezan a interesarse por el problema. Pero este camino es una lucha de largo alcance. Y en la medida que nosotros, los trabajadores, porque nos hemos puesto en esta responsabilidad, y los armadores, o sea, capital y trabajo, juntos, no se sienten con los políticos, no vamos a tener solución a este problema. Y la solución a este problema significa una gran solución a la sociedad argentina, al desocupado, al crecimiento argentino, al ingreso de divisa al país. No es un problema solamente de los marineros, es un problema de toda una nación. Pero Julio, además, yo lo digo justamente en la revista Desafío a Exportar, donde también hay un reportaje a vos, hay que pensar en la marina mercante, porque la marina mercante es la esencia. La industria naval va de suyo que si la marina mercante es una marina mercante de bandera argentina, donde se va a invertir por argentinos porque económicamente les resulta interesante, rentable, absorbe esa inversión, la industria naval va a trabajar también. No es solamente de los marineros, es también de los ingenieros, de los técnicos, de los trabajadores, de los astilleros. Exactamente. Cuando Argentina tuvo la marina mercante más importante de toda Latinoamérica, porque tenía la marina mercante privada 1.700.000 toneladas de bodega, y la marina privada estatal, yacimientos, transportes navales, tenían 1.550.000 toneladas.
había 17 astilleros que trabajaban a full con todos ellos. Hoy no tenemos marina mercante y yo los recibo acá, la gente de la industria naval, clamando por favor para ver de qué manera se puede reactivar la industria. El planteo de fondo acá tiene que ser lo siguiente para mí. ¿Por qué los armadores argentinos o no, porque también están los extranjeros, que son en definitiva los que están invirtiendo en toda la hidrovía, porque Paraguay, los capitales que hay en Paraguay no son capitales paraguayos, son capitales multinacionales, que vienen a hacer negocio, invierten y da trabajo a todo un pueblo y fortalece la economía del país. Es decir, acá no se trata de que los capitales sean argentinos o no argentinos, se trata de que la Argentina tenga una política que le resulte interesante a los capitales del mundo para que inviertan en nuestra zona, en nuestra región, en nuestro país. De eso se trata. Lo que yo planteo es que para que sea rentable un astillero, tiene que fabricar barcos para la marina mercante. Ahora, fíjese una cosa, en Argentina ha crecido mucho el astillero de barcos de placer, veleros, yates, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente compra un velero para pasear, compra para disfrutarlo, pero nadie compra un remolcador para pasear o disfrutarlo. El que compra un remolcador lo compra para hacer negocio. Es como que el que compra un auto para pasear, nadie compra un camión para pasear por el barrio. Compra un camión para hacer negocio. Es decir, si el transporte, el flete, el barco que está flotando, transportando la carga, no es negocio, los astilleros nunca le van a vender un solo barco a nadie. Para eso necesitamos una política fiscal que hay que entender bien este problema. Una cosa es la competitividad que debemos tener hacia afuera, porque nosotros competimos con el paraguayo, con el boliviano, con el brasilero en el río. El río no es cabotaje interno, es cabotaje internacional, ¿no es cierto? Y otra cosa es una competencia que tenemos que tener en un remolcador de puerto o en un arenero, que son mercados cautivos. Por eso es que nosotros tenemos que tener una política para desarrollar la competitividad y en función de cómo se mueve el mercado internacional. Nosotros no podemos, por ejemplo, mantener este actual sistema donde el combustible que carga el remolcador argentino vale más que en la estación de servicio, y el combustible que carga en la misma terminal, el mismo combustible de un remolcador paraguayo en Argentina sale totalmente mucho, casi un 30%, 40% más barato, porque el barco paraguayo carga sin impuestos y el argentino tiene que pagar todos los impuestos y no tiene ningún tipo de subsidio. Julio, ¿por qué se llegó al decreto 1772 del 91 o 92? Porque era tal la desigualdad que había entre el barco argentino y el barco extranjero, que decidieron todos los armadores extranjeros, argentinos, irse a una bandera extranjera. Porque mientras un barco argentino tenía que trabajar con 36 tripulantes, el barco extranjero lo hacía con 18. Bueno, entonces hay un tema que usted tocó que es muy interesante, aclararlo perfectamente. Cuando hablamos de la competitividad, el sistema que se está implementando, que se implementó en América Latina, en realidad no es un sistema patriótico, ni de desarrollo social, ni que de ninguna manera favorece a las grandes masas populares. Es un sistema que se implementó y se implementa, como en todas partes del mundo, un negocio de las multinacionales y de los negocios financieros de los grandes capitales. Entonces, ¿qué ocurre? A la Argentina le dice, usted tiene que ser competitivo, y yo por eso, como ustedes no son competitivos, yo invierto en Paraguay, que son mucho más competitivos, y no dice porque la tripulación argentina es cara. Y en realidad lo que ocurre es otra cosa. El tripulante argentino tiene un estatus de vida gracias a la legislación argentina, y lo tengo que decir públicamente, gracias a las políticas que el general Perón desarrolló desde 1945 en adelante en la Argentina. Entonces hoy un trabajador argentino tiene ART, tiene 11% de descuento por pago de jubilación para poder jubilarse cuando cumpla su edad, tiene seguros, tiene aporte a obra social, tiene una organización sindical, tiene convenios colectivos de trabajo. Eso es un costo que el argentino lo disfruta. El trabajador extranjero, como pasa en las banderas de conveniencia del mundo, el 70-80% en el mundo se mueve con esta bandera, no tiene ninguna de estos beneficios. ¿Y Paraguay? Perdóname, ¿Los tiene? No, y ni Paraguay, ni Bolivia, ni
ni le diría hasta el propio Brasil, tiene estos beneficios. Entonces, cuando nos quieren meter a nosotros en el embudo para que achiquemos nuestro estándar de vida y ser competitivos con la mano de obra, estamos equivocados. Lo que tenemos que hacer nosotros, los dirigentes sindicales, es organizar a los paraguayos y a los bolivianos para que eleven su estándar de vida y disfruten de la riqueza que está generando su país. Entonces, la competitividad no pasa por desigualdad salarial, pasa porque el trabajador tiene que tener la misma condición laboral. La competitividad se tiene que dar en la inversión de tecnología, en la inversión de infraestructura de servicio, en la inversión de tener mayor capacidad de transporte con la menor cantidad de gastos operativos que pueda tener. Julio, si vos estás teniendo una marina mercante competitiva, no se está beneficiando un armador que tiene barcos, está beneficiando el país, porque está transportando su propia carga que genera. Entonces, una de las desigualdades es lo que vos decías, el combustible. ¿Por qué el argentino tiene que pagar 30% más y el paraguayo 30% menos? Y trabajar en el mismo río y competir con la bandera nuestra. Bueno, ahí es donde hay que apuntar. No, en quitarle al trabajador beneficios que consiguió y que consiguió en forma honestamente. Pero claro, ahora, la competitividad tiene que ser bien entendida y esto es una decisión importante de los políticos, porque son en definitiva lo que hacen la ley. Pero son los que la tienen que entender. Son los que la tienen que entender. Cuando hablamos de la cuestión de los costos de los trabajadores, tenemos que ver bien qué significa el costo de los trabajadores. Porque si yo puedo tener mano de obra barata, muy barata, le pago un plato de arroz y trabaja, o si no se muere de hambre. Eso es una mano de obra barata y es competitiva conmigo, que a mí me gusta tener mi auto, mi casa, con mi esfuerzo, con mi salario. Evidentemente ese trabajador va a ser mucho más barato que yo, va a ser más competitivo que yo. Nosotros cuando hablamos del desarrollo y el crecimiento de un país, tenemos que tener claro que es en función de elevar la calidad de vida y el valor social es muy importante en esto. Entonces, cuando hacemos una ley, no tenemos que hacer una ley pensando en bajar el costo de la mano de obra como si fuera la gran solución, porque la verdad es que no se soluciona nada. Nosotros trabajamos... Ahí no está el problema de la desigualdad. Nosotros trabajamos en esta Argentina bendita, trabajamos con bandera panameña, con bandera liberiana, con bandera en el río argentino, y no hemos aumentado la flota fluvial. Al contrario, la hemos perdido más todavía. Ha desaparecido, porque hoy los barcos que operan son de argentinos que están radicados en Paraguay. Exactamente. Julio, gracias por acompañarnos. Esperemos que, bueno, que todo esto empiece a penetrar de alguna manera, pase las capas de amianto que tienen los políticos y empiecen a entender qué es lo que necesita el país, no un sector. Le agradezco, Rance. Muchas gracias. Vamos a un corte, señor director.